La fuente de la vida. Un viaje a través de los siglos y la historia de la humanidad. La contaminación del agua es un problema local, regional y mundial y que está relacionado con la contaminación del aire y con el modo en que usamos el recurso de la tierra. El crecimiento demográfico, la industrialización y la concentración urbana contribuyen a lo que es una amenaza para el hombre contemporáneo. Desde su origen, los grupos humanos se establecieron en las cercanías de los ríos, lagos o áreas costeras por su dependencia vital del medio acuático, provocando así los primeros indicios del deterioro de la calidad del agua y evidenciando la contaminación. ¿Qué tal, amigos? Esta sintonía que están ustedes escuchando da comienzo a un espacio de radio diferente a cualquier otro. Esto es La Fuente de la Vida. Les habla Esperanza Suárez y les doy una cordialísima bienvenida. Yo también me alegro mucho de saludarles un día más. Les habla Fernando Díaz Sarmiento. Nosotros ya estamos listos para pasar los próximos minutos junto a todos los que se suben, como ustedes, a este tren radiofónico. La verdad es que es una alegría saber que de lunes a viernes La Fuente de la Vida lleva a los oyentes a diferentes paradas en cada uno de los libros de la Palabra de Dios, de la Biblia. Para los que dudan, las pruebas visuales son esenciales. Ese escepticismo se traslada a cosas de lo cotidiano que no tienen nada que ver con teorías ni rumores, sino en las mismas relaciones personales. Hay gente que, de tan acostumbrada a desconfiar, ya no se fían ni de sus propios familiares, de los más allegados. Hoy seguimos en el capítulo 20 de Juan y nos vamos a adentrar también en el 21, en los que conoceremos los momentos siguientes a ese acontecimiento tan maravilloso e importante, la resurrección de Cristo. En esos textos veremos cómo Jesús demuestra su resurrección apareciendo a diversas personas para demostrar claramente que había vencido a la muerte. Si enfrentamos con sinceridad el hecho de la resurrección de Jesucristo y su relato en los Evangelios, podremos, quizá, posiblemente, dejar nuestro escepticismo, como muchos lo han conseguido al acercarse al personaje real de Jesús. La Fuente de la Vida. Hoy estudiaremos en el Evangelio según San Juan desde el capítulo 20, versículo 24, hasta el capítulo 21, versículo 14. Comenzaremos considerando la aparición de Jesús a Tomás. Veamos el versículo 24 de este capítulo 20 de San Juan. Pero Tomás, uno de los 12, llamado Dídimo, no estaba con ellos cuando Jesús se presentó. Solo podemos suponer la razón por la cual Tomás no estaba allí. Creemos que era una persona solitaria, incrédula y pesimista ante toda situación. Creemos que los otros 10 discípulos estaban hablando con emoción sobre el hecho de que Jesús había resucitado de los muertos y que Tomás simplemente no lo podía creer. Continuamos leyendo el versículo 25. Le dijeron pues los otros discípulos: «Hemos visto al Señor». Él les dijo: «Si no veo en sus manos la señal de los clavos, y meto mi dedo en el lugar de los clavos, y meto mi mano en su costado, no creeré». Realmente era escéptico. Tenía la suficiente evidencia como para creer, pero no creyó. Pero por lo menos se reunió con los otros discípulos. Estimado oyente, si es que usted va a crecer espiritualmente, tendrá que reunirse y tener relaciones con los otros creyentes. Creemos que usted tiene que compartir lo que aprende de la palabra de Dios. El escritor de la carta a los Hebreos, en el capítulo 10, versículo 25, dijo: «No dejando de reunirnos como algunos tienen por costumbre». Es que al permanecer juntos, los creyentes crecemos en madurez espiritual. Continuamos leyendo los versículos 26 al 28 de Juan, capítulo 20. 8 días después estaban otra vez sus discípulos dentro y con ellos Tomás. Llegó Jesús, estando las puertas cerradas, se puso en medio y les dijo: «Paz a vosotros».
Luego dijo a Tomás: «Pon aquí tu dedo y mira mis manos. Acerca tu mano y métela en mi costado. Y no seas incrédulo, sino creyente». Entonces Tomás respondió y le dijo: «Señor mío y Dios mío». El relato no nos informa que Tomás extendiera su mano para tocarle. No tuvo realmente ninguna necesidad de hacerlo. Sabemos que hoy en día hay quienes dicen: si solamente le pudiera ver, si solo le pudiera tocar, entonces sí creería. El problema, estimado oyente, no se halla en la falta de evidencia disponible sobre la muerte y la resurrección de Jesús. El problema está en el corazón humano. Dios satisfará la duda sincera de un ser humano, pero no creemos que se ocupe de las dudas falsas que son en realidad pretextos. Muchos dicen que no les es posible creer en la Biblia. Dicen que su problema es intelectual. Estimado oyente, la mayoría no cree en la Biblia a causa de los problemas morales. Un señor, por ejemplo, nos dijo una vez que no podía creer en el Antiguo Testamento, y más tarde resultó que estaba viviendo sin tener en cuenta ciertos principios morales básicos expuestos en la Biblia. A la mayoría de las personas no le agrada el carácter tajante y absoluto de los principios morales de la Biblia. Pero creemos que Dios siempre hace frente a las dudas del escéptico que es sincero. Nunca encontrará usted un testimonio más completo en cuanto a Jesús que el que fue expresado por Tomás. Fue una de las grandes confesiones de las Escrituras Sagradas. Para un judío el decir «Señor mío y Dios mío» era llegar a un punto culminante. Estas palabras salieron de los labios de aquel escéptico Tomás. Continuemos leyendo el versículo 29 de este capítulo 20 de San Juan. Jesús le dijo: «Porque me has visto, Tomás, creíste. Bienaventurados los que no vieron y creyeron». Es decir, que hay una bendición especial para nosotros, que hoy creemos en las evidencias de la muerte y resurrección de Cristo. Leamos los versículos 30 y 31. Hizo además Jesús muchas otras señales en presencia de sus discípulos, las cuales no están escritas en este libro, pero éstas se han escrito para que creáis que Jesús es el Cristo, el Hijo de Dios, y para que creyendo tengáis vida en su nombre. Esta es la clave del Evangelio. El Señor hizo muchas cosas que no se registraron. Sanó a multitudes de enfermos. Creemos que Juan también quiso decir que Jesús hizo muchas otras señales milagrosas después de su resurrección, las cuales no han quedado escritas. Al escribir este Evangelio, Juan escogió el material que incluyó en su relato escrito porque tenía en mente un propósito definido. Juan no trató de escribir una biografía de Jesucristo. Ni siquiera trató de insertar incidentes en su relato de la vida de Cristo que no habían sido incluidos en los otros evangelios. Escribió para que creyésemos que Jesús era el Cristo, el Hijo de Dios, y para que creyendo tuviéramos vida en su nombre. Estimado oyente, es por medio del creer que recibimos la vida y somos renacidos espiritualmente. Nos convertimos en hijos de Dios por la fe en el Señor Jesucristo. Y con esto concluimos nuestro estudio del capítulo 20 del Evangelio según San Juan. Llegamos ahora al capítulo 21 del Evangelio de Juan, versículos 1 al 14. El capítulo 21 es un epílogo. Creemos que después de que Juan hubo escrito su Evangelio, añadió el prólogo y el epílogo. Hay 3 incidentes en este capítulo. El primer incidente es la experiencia de los discípulos pescando en el mar de Galilea, también llamado el mar de Tiberias. Y este incidente revela al Señor como el Señor de nuestras voluntades y quien dirige nuestro servicio. El segundo incidente es el desayuno a la orilla del mar. Este revela al Señor Jesús como el Señor de nuestros corazones y presenta nuestro amor por Él como motivo para el servicio. El tercer incidente es el anuncio de Jesús acerca de la muerte de Simón Pedro. Y este revela al Señor Jesús como el Señor de nuestras mentes y enseña que ni la falta de conocimiento ni la variación de las circunstancias eximen del servicio. Todo el capítulo 21 nos revela que el Jesús resucitado aún es Dios. Consideremos pues la experiencia de la pesca en el mar que revela al Señor de nuestras voluntades.
Leamos los primeros 3 versículos de este capítulo 21 del Evangelio según San Juan. Después de esto, Jesús se manifestó otra vez a sus discípulos junto al mar de Tiberias, y se manifestó de esta manera. Estaban juntos Simón Pedro, Tomás, llamado el Dídimo, Natanael, el de Caná de Galilea, los hijos de Zebedeo y otros 2 de sus discípulos. Simón Pedro les dijo: «Voy a pescar». Ellos le dijeron: «Vamos nosotros también contigo». Salieron pues y entraron en una barca, pero aquella noche no pescaron nada. Este pequeño mar de Galilea tuvo mucha relación con el ministerio de nuestro Señor, tanto antes como después de su resurrección. Era un sitio conocido por estos hombres. Él les había pedido que fueran a Galilea y allí se les aparecería. Habían ido allí y le estaban esperando. Tenemos aquí un grupo interesante de personas problemáticas. Estaba Simón Pedro, ferviente, pero que había fracasado en su fe, cariñoso, afectuoso, impetuoso e impulsivo, pero que en momentos difíciles estuvo lejos de Jesús. Tenemos a Tomás, aquel escéptico consumado que tenía en su mente un signo de interrogación. Natanael, el observador ingenioso, quien fue escéptico al principio, también estaba allí. Y luego tenemos a los llamados hijos del trueno, Santiago y Juan. Había también otros 2 cuyos nombres no se mencionan. Aquellas personas problemáticas seguramente nos representan a usted, a mí y a otros muchos. Muchos buenos comentaristas bíblicos han criticado a estos hombres por haberse ido a pescar. Bueno, el Señor no les reprochó cuando se les apareció. Estaban esperando al Señor, tal como Él les había ordenado. Este era tiempo de primavera en Galilea, la época de la Pascua, y las colinas aparecían hermosas con las flores y la hierba verde en abundancia. Por tanto, al tener que esperar, Pedro se puso inquieto, y después de haber paseado de un lado a otro y contemplar la playa, era la persona más inclinada para decirles a los otros: «Voy a pescar». Ahora trabajaron durante toda la noche sin pescar nada. Alguien llamó a este incidente el fracaso de los expertos. Habían estado inquietos antes, pero en este momento sentían inquietud y frustración. Sabían cómo pescar, pues ese era su medio de vida, pero aquella noche de fracaso estaba incluida en el plan y propósito de Dios para ellos. Luego amaneció y debe haber sido una mañana gloriosa en el mar de Galilea. Leamos el versículo 4. Cuando ya iba amaneciendo, se presentó Jesús en la playa, pero los discípulos no sabían que era Jesús. Creemos que esta fue una experiencia normal. Estaba en su cuerpo glorificado y podía ser reconocido. Ellos estaban en el mar a cierta distancia y como era temprano por la mañana, resultaba difícil identificar a las personas en la orilla. Leamos ahora el versículo 5. Jesús les dijo: «Hijitos, ¿tenéis algo de comer?». Le respondieron: «No». Ahora, la palabra para hijitos aquí fue casi como decirles señores. No era un término tierno como el de hijitos en la primera carta del apóstol Juan. Su breve respuesta fue un no. Es asombroso cuán enfático uno puede llegar a ser y cuán poco le gusta a uno hablar sobre el fracaso. Le contestaron, pero no querían hablar del asunto. Si hubieran cogido peces, todos habrían hablado con agrado de su éxito. Creemos que esta es una pregunta que Él ha de hacernos a cada uno algún día. Él querrá que le digamos si hemos pescado algo, y nos preguntará si hemos hecho algo a favor de los demás aquí en la tierra. Esperamos que su respuesta, estimado oyente, no sea la misma que aquellos hombres dieron. No hemos cogido nada. Ahora leamos el versículo 6 de este capítulo 21 de Juan. Jesús les dijo: «Echad la red a la derecha de la barca y hallaréis». Entonces la echaron y ya no la podían sacar por la gran cantidad de peces. El sentido aquí es que Él dirige las vidas de los suyos. Él da las instrucciones precisas que deben ser obedecidas. Cuando pescaron según sus instrucciones, las redes se llenaron. La red era fuerte y no se rompió. Era fuerte, tan fuerte como la red del Evangelio de la muerte, el entierro y la resurrección de Cristo, de las cuales habían sido testigos. Continuamos leyendo el versículo 7.
Entonces aquel discípulo a quien Jesús amaba dijo a Pedro: «¡Es el Señor!». Simón Pedro, cuando oyó que era el Señor, se ciñó la ropa porque se había despojado de ella y se tiró al mar. Juan demostró una percepción espiritual que Simón Pedro no tenía. 3 años antes Jesús les había llamado, quizás en este mismo sitio. Volvieron a pescar y el Señor les llamó una vez más para pescar las almas de los hombres. Es posible que Pedro no tuviera la sensibilidad espiritual que tenía Juan. Pero, ¿se ha dado usted cuenta que cada vez que tuvo la oportunidad se acercó al Señor? Los otros se sentaron en la barca esperando hasta que llegaron a la orilla. A Simón Pedro le resultó imposible esperar. Quiso estar cerca del Señor. Este hombre tenía una gran personalidad. Leamos ahora los versículos 8 hasta el 11 de este capítulo 21 de San Juan. Los otros discípulos fueron con la barca arrastrando la red llena de peces, pues no distaban de la orilla sino como 100 metros. Al descender a tierra, vieron brasas puestas y un pescado encima de ellas y pan. Jesús les dijo: «Traed de los peces que acabáis de sacar». Subió Simón Pedro y sacó la red a tierra llena de grandes peces, 153. Y aun siendo tantos, la red no se rompió. Este es el último milagro registrado de nuestro Señor y el único milagro que se registró después de su resurrección. Esto es sumamente importante porque usted y yo tenemos interés en el ministerio de Cristo después de su resurrección. El apóstol Pablo dijo en su segunda carta a los Corintios, capítulo 5, versículo 16: «Y aun si a Cristo conocimos según los criterios de este mundo, ya no le conocemos así». No estamos unidos al niño en Belén, sino al Cristo resucitado, vivo y glorificado a la derecha del Padre. Es por eso que su ministerio después de la resurrección es tan vital para nosotros. Hay varias cosas aquí a las cuales nos gustaría que usted prestara atención. ¿Ha notado usted que el Señor usa lo que tienen las personas como la base de sus milagros? Los discípulos estaban pescando y no tenían éxito. El Señor Jesús les dio entonces una gran cantidad de peces. En la fiesta de las bodas de Caná, las tinajas de agua estaban vacías. El Señor ordenó que la llenaran con agua y luego transformó el agua en vino. En el libro del Éxodo vimos que Dios le preguntó a Moisés qué tenía en la mano. Moisés dijo que era una vara y con aquella vara Dios hizo sus milagros a favor de Israel. David había sido fiel como pastor con su cayado, y Dios le dio un cetro de rey. Es interesante que lo que uno tiene en la mano puede ser utilizado por Dios. Tantas personas desean a veces hallarse en otra parte o en otras circunstancias. Pero, estimado oyente, si Dios no le puede usar allí mismo donde usted se encuentra, no creemos que le pueda utilizar en otra parte. Además, ¿no ha observado usted que lo que Dios hace, lo hace en abundancia? Las tinajas en las bodas de Caná, por ejemplo, estaban llenas de vino. Hubo también cestas de comida que sobró después de la alimentación milagrosa de los 5,000. Las redes en nuestro pasaje de hoy estaban llenas de peces. Fíjese también en lo siguiente. Aunque Jesús había preparado pescado que tenía sobre un fuego encendido para ellos, también pidió que le dieran algunos de los peces que habían pescado. Es decir, Él aceptó el trabajo de ellos. Cuando pescaron en respuesta a su mandato, aceptó lo que tenían. Qué bendita comunión y compañerismo se encuentra en este tipo de servicio. Hubo otro tiempo en el que Pedro recogió una maravillosa red llena de peces, hecho registrado por Lucas. Fue en los primeros tiempos del ministerio de Jesús y él estaba llamando a Pedro para que fuera pescador de hombres. En aquella ocasión la red se rompió. Creemos que con el paso del tiempo Pedro vería que muchos seguirían a Jesús, pero no todos serían creyentes. La red se rompería y muchos peces se escaparían volviendo a su elemento. Pero esta vez la red no se rompió, sino que fue traída a tierra llena de grandes peces. Pedro estaba siendo llamado para alimentar las ovejas y los corderos. Ahora, ¿con qué iba a alimentarlos? Con la palabra de Dios, con el evangelio de un Cristo resucitado y glorificado. Este evangelio no solo salvaría, sino que también guardaría a los que fuesen salvos.
Aún en sus fracasos, los creyentes son guardados por el poder de Dios por medio de la fe. En este incidente vemos que Jesucristo tiene un propósito para los suyos. Quiere dirigir sus vidas. Si le obedecemos, nos bendecirá y tendrá un maravilloso encuentro con nosotros. Él es el Señor de nuestra voluntad. Y pasamos ahora a considerar el desayuno a la orilla del mar, incidente que revela a Jesús como el Señor de nuestros corazones, lo cual es un motivo para el servicio. Leamos los versículos 12 al 14 de este capítulo 21 del Evangelio según San Juan. Les dijo Jesús: «Venid, comed». Y ninguno de los discípulos se atrevía a preguntarle: «¿Tú quién eres?», sabiendo que era el Señor. Vino pues Jesús y tomó el pan y les dio, y asimismo del pescado. Esta era ya la tercera vez que Jesús se manifestaba a sus discípulos después de haber resucitado de los muertos. «Venid, comed». ¡Qué invitación! Más adelante Jesús les enviaría a todo el mundo a predicar el Evangelio, según nos dijo Marcos capítulo 16, versículo 15. Pero en esta ocasión prefirió más bien que viniesen y desayunaran con él antes de salir a cumplir su misión. En nuestro próximo programa finalizaremos nuestro estudio de este Evangelio según San Juan. Pero ya que hemos contemplado aquella escena tan íntima, tan personal en un amanecer a la orilla del mar, no olvidemos que la parte entrañable en este episodio fue que el Señor resucitado, Dios mismo, les alimentó. Estimado oyente, si solo nos sentáramos nosotros hoy y dejáramos que Él nos alimente, Él quiere alimentar a los suyos. Esta sintonía que están escuchando de fondo nos está avisando de manera educada que ya tenemos que ir finalizando, porque nuestro tiempo prácticamente se ha agotado. Nuestro deseo es que hayan disfrutado y por supuesto que hayan aprendido algo nuevo hoy. Si así ha sido, estamos seguros que volverán a estar con nosotros en nuestro próximo programa. Recuerden que si desean volver a escuchar este espacio, tal vez algunos de los programas anteriores, lo pueden hacer en nuestra web lafuentedelavida.com o bien en la aplicación La Fuente de la Vida, que también se puede encontrar con el nombre a través de la Biblia, disponible tanto para Android como para iPhone. Agradecemos profundamente a todos aquellos que nos dejan sus mensajes en nuestro número de WhatsApp. Son de mucho ánimo y de mucho estímulo para nosotros. Tomen nota del número 601 20 32 65 601 20 32 65. Recuerden que si llaman desde fuera de España deben pulsar el prefijo más 34. Bueno, y si lo que prefieren es enviarnos un correo electrónico, lo pueden hacer. Nuestra dirección es info@radioencuentro.net. También para aquellos que estuvieran interesados en nuestra dirección postal, tomen nota. Radio Encuentro, apartado postal 24081, código postal 28080 de Madrid. Pueden enviar sus cartas a esta dirección y no se olviden que si desean obtener el USB con todos los programas de La Fuente de la Vida, las notas y bosquejos incluidos, pueden solicitarlo en nuestro teléfono 91 422 05 24 con el prefijo más 34 desde fuera de España, y también pueden comunicarse con un WhatsApp al 601 203 265. Llámenos y le informaremos. Y ahora sí, ahora ya es el momento de decirles adiós, y lo hacemos como es habitual con esa frase lema que caracteriza nuestro espacio La Fuente de la Vida, y es que mucho más que un lema es una verdadera promesa al alcance de todo aquel que tenga sed. Hay una fuente de agua viva que nunca se agota. Beba de ella. Espero que te haya gustado este episodio de La Fuente de la Vida. Por favor, no te olvides de suscribirte al canal. Hasta la próxima. Este ha sido un programa de Radio Transmundial producido por Radio Encuentro, Radio Cadena de Vida.